dirija en oración para empezar. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, desde el cielo te damos gracias, Señor, por esta hora, Dios amado, que tú nos permites, Señor, reunirnos, Señor Jesús, para escuchar tu palabra, para oír tu voz, Señor Jesús de la gloria. Padre bendito, te rogamos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, conforme, Señor, a tu piedad y a tu misericordia, Señor, y a tu gracia y a tu propósito, Señor Jesús. Bendiga a cada hermano y cada hermana que está conectado en este sitio para poder oír tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa. Manda ángeles, Señor, que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan de todo mal, de toda chanza de enemigos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Perdón. Hermana Elena y hermana Naomi nos dirigen entonces con la lectura del Salmo. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en la aflicción. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios es su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Gracias, hermanos. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Evangelio de Juan. No, perdón. Primera carta de Juan, ¿no? 4. Sí. Listo, hermano Luis, por favor, nos ayuda con la lectura. Sí, amén. En el nombre del Señor Jesús. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que nos conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Okay. Amén. Estamos estudiando a Dios, o sea, conociendo a Dios. En ese, pues, entendimiento, vimos la clase pasada que a Dios es imposible, puedes entenderlo en su esencia como es, porque Dios es tan grande, pero de acuerdo a la Biblia, pues podemos conocer lo que en la Biblia nos permite conocerlo. Eso es lo que nos ocupa a nosotros, el entendimiento de Dios en lo que la Biblia nos permite conocer a Dios, ¿cierto? Decir que podemos entender todo exactamente lo que es Dios es algo imposible, porque Dios se nos sale del conocimiento de nuestra mente. Amén. Entonces, hay otro texto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo número 24. Vamos a poner la Biblia ahí en pantalla. Vamos a ver si ustedes la logran ver. Vamos a compartir pantalla del Escort. Creo que ahí deben estar viendo la Biblia, ¿cierto? En el texto que señalamos. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario. Listo. Segundo, vamos a ver aquí. Ok. Voy a dejar de compartir. Ok. Entonces, vamos a mirar un momento ahí en la escritura acerca de Dios y entendiendo que Dios es espíritu. O sea, nosotros todo lo que conocemos, lo conocemos desde el mundo material y bajo unos principios de leyes materiales. Y Dios se sale de todo eso. Dios se sale de todo contexto material, empezando porque Él es espíritu. Entonces, el entendimiento de Dios se nos sale a nosotros de la capacidad humana. Pero la Biblia nos dice que nosotros nos podemos relacionar con Dios, podemos entender a Dios, ¿cierto? Y que todo ese misterio pues ha sido revelado a nosotros. ¿Cierto? Efesios capítulo 3, versículo 8. 9, 10 y 11. ¿Libro de los Hebreos? Efesios. ¿Efesios? Efesios 3, 8, 9, 10 y 11. Efesios. Efesios capítulo 3, del 8 al 11 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. a nuestro Señor. Bueno, hace 8 días entonces Hablamos acerca de que teología es la palabra que describe o nos dice que es el estudio de Dios. Eso en el término de que pudiésemos estudiar a Dios. ya, Para nosotros es imposible hacerlo, pero de acuerdo a la Biblia podemos entender lo que la Biblia nos revela o lo que Dios nos ha revelado a través de la Biblia. Vimos a Dios en su accionar como el Dios creador. En Génesis 1. Vimos a Dios como el Todopoderoso en Génesis 17 y como el eterno en Isaías 40. También vimos el yo soy del Éxodo, en su accionar de Dios o en lo que Él es. Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es eterno y Él es el autoexistente. También pudimos ver algunas palabras que se utilizan o se van a encontrar para referirse A Dios en la Biblia o en algunos otros libros o en algunas otras terminologías, como la misma palabra Dios, la misma palabra Elohim, Eloah, Jehová, Ja, Adonai, y en el Nuevo Testamento la palabra Dios o la palabra que se se utiliza en nuestro español, que viene de la única divinidad del origen griego, de esa palabra que es Zeus. Zeus. Era la manera ¿Cómo se identifica o se entiende que es la palabra Dios para nosotros? Visto mucha gente ha tratado de alegar que, bueno, los griegos, creían en muchos dioses y cuando cuando ellos hablaban de Dios, no pensaban en un solo Dios. y pues como nosotros en nuestro idioma español Muchas palabras son de origen griego o el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra utilizada ahí para Dios puede ser la misma que utilizaban los griegos para decir dioses. pero una cosa era lo que entendían los griegos y otra cosa lo que entendemos nosotros. Cuando nosotros decimos Dios, nos estamos refiriendo
al único Dios verdadero. No nos estamos refiriendo a varios dioses, o como ustedes, no sé si lo han visto en alguna terminología romana o griega, que ellos siempre dicen que los dioses vayan contigo, que los dioses te acompañen, que los dioses te cuiden. Encomiéndate a los dioses. Es la terminología de tipo romano o griego, porque ellos creían en muchos dioses. Cuando nosotros hablamos de Dios, no nos estamos refiriendo a dioses, sino que nos referimos al único Dios verdadero. Y en la Biblia encontramos en la relación Dios con el hombre, entonces encontramos a Jehová Jireh, Génesis 22:14, Jehová Rofi, el Dios que Jehová Jireh es el Dios que me provee, Jehová Rofi el Dios que me sana, Jehová Nisi es Jehová es mi estandarte, mi bandera, mi victoria, Jehová Makadesh, Jehová es el que me santifica, Jehová Shalom, el que me libera, Jehová Sidkenu, el que hace justicia, Jehová Roji, y Jehová Sama, el que me acompaña o el que está presente. Bueno, ahí ya nos colocamos en la clase del día de hoy, ¿cierto? Entonces encontramos a Dios con unos atributos que son únicamente de Él. El único ser único es Dios. O sea que un atributo de Dios es que Él es único. Dios es invisible. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipotente, que todo lo puede. Omnipresente, que está en todas partes. Eterno, que Él no tiene ni principio ni fin. Y Él es santo. En este caso, pues, esos son los atributos que entendemos de Dios. Y hoy vamos a entrar en lo que Dios se relaciona, Dios se manifiesta, y a las manifestaciones de Dios en la Biblia se les denomina teofanías. La palabra teofanía es una palabra que no encontramos en la Biblia, pero es una palabra que se utiliza para mencionar una manifestación de Dios. Como Dios es invisible, como Dios está en todo. Regresé. Gracias. Ahora se fue Luis. Ahora se fue Luis. El hermano Luis se me fue el internet, pero ya seguimos. Hermano Luisito, ¿qué le habrá pasado? Se nos fue también.